Hoy empezamos con nuestra lección o continuamos en nuestra identidad espiritual con nuestra lección 6. Esta lección 6 eh, está centrado en el tema de la Santa Cena. Recuerden que en este curso de la identidad espiritual estamos viendo que enseña la Biblia en cuanto a estos temas que hemos visto. Acuérdense que hemos visto la justificación, hemos visto la conversión, hemos hablado del bautismo y hoy vamos a hablar de la Santa Cena y lo que piensan algunos otros en cuanto a esto. Y si hemos notado, hemos aprendido la hermenéutica, ¿cierto? O sea, cómo se interpreta la Biblia, cómo ha hecho la hermenéutica estas diferencias. Y es ahí donde Academia Cristo nos está enseñando a interpretar la Biblia a sí mismo, es decir, no interpretemos un versículo fuera de su contexto. También, pues tener en cuenta, ustedes han estado escuchando de la ley y el evangelio. Recuerden que la ley muestra el pecado, muestra lo que merecemos por ser pecadores. El evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, es lo que realmente es muy importante para poder tener una hermenéutica bíblica. También se conectó Claudio, buenos días. Y María Francisca, muy buenos días. Buenos días, profesor. Bendecido día para Bendecida, todos. claro que sí, bienvenida, se alegra verla. Y sean de nuevo Gracias. todos bienvenidos a nuestra clase y vamos a empezar con Buenos días, profesor. oración. Buenos días, Claudio, ¿cómo Buenos días, estás? profesor. Buenos días, Bien, Claudio. bien. Qué bueno, qué bueno. Estos días, creo que no estuviste el martes, ¿cierto? El lunes, el martes no No, sí tuve. estuviste. Ah, bien, bien. Sí, sí, tuve con problemas de internet que se me cortaba cada Ah, rato. ese fue el problema, no lo escuché. Sí, Sí. sí, sí. Vamos a empezar con oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Amén. en la noche en que fuiste traicionado, amorosamente nos dejaste una cena por la cual podíamos recordar tu sacrificio y recibir el mismo perdón que obtuviste con él, junto con el verdadero cuerpo y sangre. Y mientras estudiamos la doctrina, la Santa Cena hoy, ayúdanos a confiar en lo que tú dices en tu palabra que es verdad. Danos a cada uno de nosotros el entusiasmo para participar en esta fiesta tan menudo como podamos, mientras esperamos para unirnos a ti en la gran fiesta del cielo. También, Señor de los cielos, queremos reconocer que hemos pecado en pensamientos, palabras y obras, pero damos gracias por darnos a Jesús, quien por amor a nosotros vino a este mundo, llevó una vida perfecta, sufrió, murió, resucitó para darnos el verdadero perdón de los pecados. También te damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Gracias por bendecirnos como siempre lo has hecho, con tu amor, con tu misericordia, y te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas y nuestra identidad espiritual. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los tres objetivos que tenemos para nuestra clase en esta mañana, pues el primero, vamos a examinar el tema de la Santa Cena. Y otra vez, ¿dónde vamos a examinar? En la Biblia, la evidencia interna, la evidencia verdadera. ¿Qué dice la Biblia? Recordemos que no vamos a usar frases como yo digo, yo opino, yo creo. Hay que cambiar esas frases, hay que quitarlas de nuestro vocabulario y decir, la Biblia dice, la Escritura dice. Es así como nosotros necesitamos siempre hablar en todos los términos que estamos hablando en cuanto a la vida espiritual. Recuerden que la Biblia no nos habla de todos los detalles en algunas doctrinas. Si hay una doctrina, una enseñanza o unos versículos que no están muy claros y checamos ese tema en todo el largo y ancho de la Biblia y no encontramos respuesta a eso, pues sencillamente hay que decir
la Biblia no va o no habla mucho de ese tema, o en el cielo vamos a entender todo eso. Como ejemplos que siempre ustedes han escuchado las preguntas, si Dios creó a Adán y Eva, Dios lo sabe todo, pues, ¿por qué permitió que ellos pecaran? No tenemos una respuesta. Eso la Biblia no da esa respuesta. En el cielo vamos a tener esa respuesta. O una pregunta también que frecuente, hace poco me hicieron, si en el cielo está lo bueno, lo perfecto, como el diablo, estando, o si era un ángel creado como él, en el cielo que es todo bueno y perfecto, se dañó su corazón. La Biblia no contesta esa pregunta. ¿Y cuándo lo hizo? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos siempre tener en cuenta. Y nosotros como estudiantes de la Biblia no somos sabelotodos. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero lo que dice la Biblia, lo que nos aclara siempre la Biblia, todo es para nuestra salvación. Todo está escrito para nuestra salvación, para tener esa fe en Cristo Jesús, para mostrar nuestro pecado y la gracia de Dios. Entonces aquí aplicamos lo mismo, ¿cierto? Vamos a examinar la Santa Cena con su énfasis en lo que nos trae la Santa Cena, que es el perdón de los pecados. Los que han estudiado la oración y sacramentos, o próximamente ustedes tendrán ese estudio, pues va a ser muy bueno, porque ustedes ya tienen aquí unos fundamentos en cuanto al bautismo y la Santa Cena. ¿Y por qué hablamos de que son sacramentos? Primero, pues la palabra sacramento no existe en la Biblia, pero son términos acuñados, es decir, términos que la Iglesia ha creado para pedagogía, para enseñar. Y un sacramento es que tenga un elemento visible conectado con la palabra, que haya sido mandado por Jesucristo y que dé perdón de pecados. Esos son tres puntos importantes de un sacramento. Entonces, el elemento visible, el bautismo, el agua, unido a la palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mandado por Jesucristo, sí, Mateo 28, Cristo mandó el bautismo, y como lo estudiamos la clase pasada, es para perdón de pecados. Hoy, la Santa Cena, vamos a tener ese mismo énfasis y vamos a ver por qué vamos a practicar la Santa Cena. Es lo importante de la Santa Cena, como hay un elemento visible, pan y vino, unido a la palabra, vamos a ver esto, también lo importante, perdón de pecados y instituido por Jesús. Y cuando sepamos qué dice la Biblia, pues vamos a comparar lo que dice otras denominaciones, otras identidades espirituales en cuanto al tema de la Santa Cena. Una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es que la práctica de la Santa Cena, como la Biblia lo manda, es una comunión cerrada, es decir, quién puede tomar la Santa Cena y quién no. Y ahora vamos a leer un texto bíblico importante que no podemos tomar la Santa Cena para condenación. Recuerde que la Santa Cena es para qué? Perdón de pecados, para alimentar nuestra fe. La Santa Cena no es para condenación y aquí es donde vamos a ver diferencias con algunas congregaciones. Y también vamos a conectar los errores doctrinales que hemos estudiado con el mal uso de la razón humana. Entonces, ¿cuáles temas hemos estudiado? La conversión, el bautismo, la justificación, la Santa Cena, ¿cierto? Vamos a ver cómo nuestra razón humana ha hecho mal a estas enseñanzas doctrinales. Recuerden, vamos a usar nuestra razón de manera ministerial. O sea, todos tenemos una razón. ¿Cómo nosotros podemos entender lo que leemos, unir palabras, separar palabras? Es por la razón. Pero si lo hacemos de manera magisterial, o sea, dejando que solamente la razón interprete la Biblia, pues ahí es donde vamos a tener problemas. Abrimos la Biblia, la cerramos y empezamos a hablar lo que creemos, pero si lo usamos de manera ministerial, el Espíritu Santo nos va a guiar. Recuerden las claves que les hemos dado. No interpreten un versículo fuera de su contexto. La palabra amor no siempre significa lo mismo. En la Biblia hay tres tipos de amor. El amor eros, que es el amor sexual, el amor filos, que es el amor de amigos, y el tipo de amor más grande, que es el amor ágape.
Por eso, si ustedes encuentran en la Biblia la palabra amor, necesitan identificar cuál clase de amor es este, antes de poder dar una buena interpretación. Lo mismo pasa con la palabra levadura. La palabra levadura, según el contexto, eh, pues sabemos que la palabra levadura significa crecer, ¿cierto? Aumentar. Pero de acuerdo al contexto significa el pecado, de acuerdo al contexto significa la falsa doctrina, o de acuerdo al contexto significa el crecimiento del reino de los cielos. Entonces, mire esas claves que son muy importantes que considere. ¿Y por qué hablamos de esto? En cuanto a lo que en verdad nos dice la Biblia, que es la Santa Cena, porque aquí ya vamos a entrar a examinar el primer punto, ¿cierto? Examinar la institución de la Santa Cena con el énfasis del perdón de pecados. Entonces, teniendo en cuenta, en cuanto a examinar lo que dice la Biblia en cuanto a la Santa Cena, la pregunta para ustedes es, ¿qué recibimos en la Santa Cena del Señor? ¿Quién quiere participar? Claudio. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Excelente respuesta. ¿Alguien más? Recibimos una enseñanza que debemos practicarla siempre. Digo, hace esto en memoria de mí, las veces que comiera el pan y bebiera el vino, la muerte de Cristo anunciada hasta que Él venga. Muy bien, Jesús. Excelente respuesta. Y es verdad lo que escuchamos de Claudio y de Jesús, lo que dice la Biblia. Y vamos a examinar lo que nos dice la misma palabra de Dios. Aquí tenemos Mateo 26, versículos 26 al 29. Era una de las lecturas que hicimos. ¿Alguien puede leer el texto bíblico que hay en la pantalla? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y haciendo y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed perdón, bebed ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias, Ramiro. Sabemos que este acontecimiento sucedió lo que llamamos el Jueves Santo, en la última semana de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. ¿Qué estaban celebrando ellos? La Pascua. Jesús, cada año, mientras que estuvo en este mundo, él celebró la Pascua y lo hizo no solamente cumpliendo la ley como judío, sino también como nuestro sustituto. Pero esa última Pascua tuvo un toque especial, pues, que vemos y qué elementos tenía Jesús allí en esa, en esta Pascua, pues vemos que tenía el pan, ¿cierto? Y el pan es sin levadura, también que tenía él. eh, Tomó el pan, lo dio a sus discípulos, después tomó la copa, ¿cierto? ¿Y qué hay en la copa? Pues en los otros evangelios, otros textos, el fruto de la vid, vino, ¿cierto? Es lo que había ya en esa celebración. Entonces, eh, cuando estamos pensando esta pregunta, ¿qué recibimos en la Santa Cena? Pues vemos que recibimos pan y vino. Pero ahí es donde empiezan las diferencias, porque la Biblia no usa términos ambiguos. Jesús no habla de manera ambigua. Mire lo que nosotros recibimos con el pan y el vino. Dijo Jesús, esto es mi cuerpo
bebed de todos ellos porque esto es mi sangre. Entonces, ¿qué recibimos en la Santa Cena? Pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros otra vez, por la fe y usando nuestra razón de manera ministerial, influenciada por el Espíritu Santo, pues, ¿qué es la Santa Cena? Es el cuerpo y la sangre del Señor, es lo que recibimos. Únicamente por la fe podemos afirmar eso, leer eso. No podemos cambiar estas palabras. No podemos decir esto significa, esto representa o esto se convierte. No podemos usar esas frases. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Eso es la hermenéutica. No hay ningún motivo por el cual nosotros cambiemos esto es o la palabra esto por significa o representa o convertirse. No hay ningún motivo porque Jesús no dijo eso. Jesús tomó el pan Profesor, y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el vino, esto es mi sangre. ¿Cuál es nuestra profesor, actitud? Decir amén. Jesús, profesor. Jesús. Entonces cuando participamos de la Santa Cena y comemos el pan y bebemos el vino, nos estamos comiendo literalmente a Jesús y bebiéndonos literalmente la sangre de Jesús. Es lo que dice la Biblia y eso lo creemos por fe. Es lo que Ok. creemos por fe, ¿sí? Y es un misterio, ¿cierto? Estos días estaba escuchando de alguien que me dijo, y miren la grosería hasta donde llegan muchos cuando quieren negar esta verdad. Entonces, usted cada vez que toma el sacramento, o sea, el cuerpo y la sangre de Cristo, usted cada vez que va a la letrina lo expulsa, mira hasta dónde llega, por el querer negar esta verdad tan grande para la fe de nosotros. No, eso es un alimento espiritual, es un alimento espiritual. ¿Y para qué? Mire lo que dice la Biblia, ¿cierto? Son palabras de Jesús, no es palabras ni suyas ni mías. Dice que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y sabemos que la palabra remisión es un sinónimo de perdón, para remisión de pecados. Entonces, ¿para qué tomamos la Santa Cena? Para perdón de pecados. Cada vez que estamos tomando la Santa Cena, estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y en su cuerpo realmente Él sufrió el castigo que usted y yo merecemos. Por eso cada vez que tomamos la cena, ¿qué vamos a decir? Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias, Señor, por dar tu vida por mí. El castigo que recibió, Él lo recibió verdaderamente, porque recuerden que toda la ira de Dios tenía alguien que recibirla. O usted y yo, o Jesucristo. Jesucristo lo hizo por nosotros. Y es ahí donde está la verdadera fe. Cómo Jesucristo recibió toda la ira de Dios por amor a usted, por amor a mí. Y es así como somos perdonados y librados de ir al infierno. En la cruz, esas palabras que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues aprendemos en ese pasaje que el mismo Dios abandonó a Dios. Jesús estaba recibiendo el castigo del infierno en ese. Ramiro, Profesor. sí, Jesús. Okay. Bueno, profesor, mire, es que la gente es una cosa seria. Cuando hablamos de la omnipresencia del Señor, dice, entonces Dios está en una letrina. Y entonces la Jesús, respuesta otra es vez, y tan otra vez, santo que puede Jesús, estar en el Jesús, Ajá. puedes otra vez empezar, es Sí. que se te entrecortó, se te entrecortó. Ah, ok. ¿Puedes volver a empezar, por favor? Ok, cuando hablamos de la omnisciencia del Señor, ¿no? Hay gente que dice que entonces Él está presente en una letrina
o en el infierno. Y entonces la respuesta sería, Dios es tan puro y tan santo que puede estar en una letrina, en el infierno, y nada lo contamina. Él es omnipresente, está en todas partes. Así pasa cuando usted está explicando de las... Sí, está entrecortando. Y tal vez Jesús, si ¿Verdad? puedes, Sí. sí, se está Pues entrecortando eso tu voz. contamina. Lástima, Tengo problemas con internet, gracias. sí, qué lástima. Si tal vez puedes salir y volver a entrar a la clase para poder escucharte bien. Ramiro, qué pena, Jesús. Pues quería dar una opinión sobre lo que usted dice de que el castigo lo recibió Jesús por nosotros. Pues en la creación, no, en la creación no, cuando en la época de Noé, cuando cuando Dios eh, pues mandó el diluvio, Él le prometió a Noé que no iba a volver a hacer algo como eso. Entonces supongo que aquí Él castigó a su hijo para obviamente no volver a hacer eso, no asesinar toda la humanidad, y que cada quien creyendo en Él pues se pueda salvar. Sí, o sea, lo que Dios prometió a Noé es que no iba a volver a destruir el mundo con agua, ¿cierto? ¿No? Eso es, sí, pero cuando leemos la Biblia y hablamos del fin del mundo, pues sabemos que todo va a ser destruido y San Pedro dice que con fuego, ¿cierto? Entonces, es eso de que Dios no iba a volver a limpiar el mundo así, pero la promesa de Génesis 3:15, que iba a mandar una simiente, esa simiente la cumplió en Cristo Jesús, ¿cierto? Y entonces solamente podemos hablar de la bendición del diluvio en cuanto a que Dios prometió no volver a destruir el mundo así. Y luego en Pedro, pues, ya habla de las aguas del diluvio que nos limpia como lo hace el bautismo, que lo vimos en la clase pasada. En cierto sentido lo que dices es cierto, pero teniendo en cuenta la hermenéutica, pues hay que ir allá a hablar. ¿Qué fue lo que prometió Dios? No destruir el mundo jamás, cosas como el diluvio, ¿cierto? Y eso lo cumplió. Y si leemos más, dice, y no les va a faltar la cementera, el sol, no les va a faltar nada, y él ha cumplido eso hasta el día de hoy. Bien. El otro tema que vemos en 1 Corintios 10:16, ¿quién desea leer el pasaje que está aquí en la pantalla? Tenemos 1 Corintios 10:16. Pastor, yo lo puedo leer. Claro que sí, Águeda. Es que están atendiendo que siempre me llegan vendedores, llegan a pedir y entonces hago, lo oigo a usted, oigo la Sí, clase, pero también estoy pendiente de la palabra. claro que sí. Lo que está en la pantalla, Sí, bueno, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10:16. muy bien. Aleluya. Pablo tiene en su estilo literario la forma de hacer preguntas retóricas. ¿Y qué es una pregunta retórica? Es cuando sabemos la respuesta. Entonces, sabemos la respuesta es sí o no. Eso es una pregunta retórica. Por eso aquí vemos esto. No es la comunión de la sangre de Cristo, ¿cierto? No es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces aquí estamos viendo cómo la Biblia nos habla más de que en el sacramento del altar, en la Santa Cena, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo en el pan y el vino. Y es lo que vemos aquí con este verbo, es, es. Por lo tanto, nosotros no podemos cambiar estas palabras. No podemos otra vez, no podemos decir significa
o se convierte o representa, no. La copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo, es la comunión del cuerpo de Cristo. Significa la palabra comunión, están juntos, juntos. Por eso, cuando vamos a tomar la Santa Cena, y es la advertencia que da la Biblia, no es algo que decimos nosotros en la Academia Cristo, es lo que dice la Biblia. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? ¿Quién no la puede tomar? Y en 1 Corintios 11, versículos 27 al 29, pues nos enseña esto. Recuerden, tomamos la Santa Cena para perdón de pecados. Es lo que nos dice la Biblia. Ahora, hay momentos en que vamos a tomar la cena indignamente, o sea, de manera pecaminosa. ¿Quién desea leer este pasaje de 1 Corintios 11, 27 al 29? Yo, profe, Dale, estoy dale, atenta. dale. Bueno, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bendiciere esta copa del indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Fíjese que como dice, pruébese cada uno a sí mismo y no coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discriminar el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Primera de Corintios 11, 27, 29. O sea, Gracias. pastor, Sí, Águeda. que si nosotros comemos y bebemos, o sea, que si nosotros tomamos la Santa Cena como cristianos y sabemos que estamos en pecado, tenemos una contienda con el hermano, con el esposo, con el hijo, con cualquier familiar, y sabemos que no debemos tomar la Santa Cena porque estamos en pecado, no podemos tomar la Santa Cena, tenemos que estar no tenemos que tener esas contiendas ni estar enojados para poder recibir la Santa Cena, porque si la recibimos en pecado, no estamos haciendo nada, estamos pecando más, ¿verdad? Y ¿O no? sí, hay dos cosas, ¿cierto? O sea, recordemos lo que la Biblia nos dice, todos nosotros somos ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Pecador. O sea, el título de ser pecadores no lo podemos cambiar en ningún momento. En este mundo, mientras que estamos, somos pecadores. Ahora, ¿qué dice la Biblia aquí? Pruébese a cada uno. El probarse es que en verdad haya arrepentimiento. O sea, todos los días nosotros pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y recuerden que el arrepentimiento, pues, no es solamente decir, yo ofendí a Dios, yo pequé en contra de Dios, del prójimo, sino que también confiamos en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y no solamente confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros, sino que también que aprendemos de que hay un fruto del arrepentimiento. Entonces, si yo tuve una discusión muy fuerte con mi esposa y todas las semanas estuvimos enojados, pues antes de tomar la Santa Cena es bueno tener el fruto del arrepentimiento, pedir perdón a ella y así podemos tomar la Santa Cena. Entonces, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues por eso dice la Biblia en muchos ejemplos. Vaya al, al altar y si vas al altar y tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda sobre el altar y reconcilia. Son ejemplos que pone Jesús. Entonces, el punto es, no es que estemos en pecado, el punto es la falta de arrepentimiento. Si yo no sé por qué me voy a arrepentir, si no tengo arrepentimiento, pues no puedo tomar la Santa Cena, estoy tomando juicio para Claudio. Sí, profesor, lo podemos arrepentir a través de la oración, porque
yo no soy católico y no voy a un cura para que me confiese para poder tomar la Santa Cena. Lo puedo hacer a través de la oración, de mi arrepentimiento propio, de hacerlo por mi, de acercarme a Dios a través de la oración. Sí, por eso cuando estamos tomando la Santa Cena, lo hacemos en un culto de adoración, un servicio de adoración. Y si nosotros somos conscientes que dentro del culto o el servicio de adoración hay una parte de confesión de pecados, ¿cierto? Entonces ahí en esa confesión de pecados estamos diciendo, Señor, perdona estos pecados, perdona lo que yo he hecho. Y otra vez, si yo tengo una contienda con un hermano en la fe, un problema con el hermano en la fe, acuérdese de lo que dice la Biblia. Pues eso hay que arreglarlo así. Si yo ofendí a Claudio por cualquier cosa, Claudio está enojado conmigo, es que me impide a mí decirle, Claudio, perdóname, hombre, perdóname por lo que dije, perdóname por lo que yo hice, ¿cierto? Y al pedir ese perdón, pues estoy arrepintiendo. Y confío que Cristo perdonó mi pecado y el amor y el agradecimiento a Dios, pues ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Pues no voy a volver a ofender a Claudio de la manera que lo hice. ¿Cierto? No vamos a volver a tener consecuencias. Por eso es que enseñamos estos temas, porque para tomar la Santa Cena, pues es importante que tengamos arrepentimiento, ¿cierto? Que podamos examinarnos a nosotros. Y la otra palabra clave que dice la Biblia es el discernir. Y aquí es lo que pasa con la hermenéutica. Si alguien está diciendo que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, si alguien dice que el pan y el vino significa el cuerpo y la sangre de Cristo, o se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues no está discerniendo qué es el sacramento como tal, no está discerniendo qué es eso. Por lo tanto, no podemos tomar la Santa Cena con esa persona, porque esa persona va a tomar juicio para sí. Por eso el tema de la Santa Cena siempre se habla de la comunión cerrada. ¿Qué es la comunión cerrada? ¿Con quién vamos a tomar la Santa Cena? Con los que tienen ese arrepentimiento, con los que disciernen. Y cuando estamos hablando de discernir aquí el sacramento, es que discierne toda la doctrina, que tenemos compañerismo en la doctrina, que creemos lo mismo. Yo no puedo tomar la Santa Cena con alguien que cree que es salvo por las obras, porque si alguien dice que es salvo por las obras, pues no está realmente viendo a Jesús como su Salvador. Está diciendo, bueno, Jesús, usted fue a la cruz, pagó por mí, usted llevó una vida perfecta por mí, pero usted necesita un poquito de ayuda. Y ese poquito de ayuda lo voy a hacer yo con mis obras. Eso no dice la Biblia. O lo que hablamos las clases pasadas acerca de la conversión. Ah, es que yo soy muy bueno y por eso yo estoy en la fe. Ah, es que yo acepté a Cristo. Ah, es que yo recibí a Cristo. O sea, hay que tener cuidado con esos términos, que espero que haya sido claro eso. ¿A quién hay que darle toda la gloria? A Dios. El tema del bautismo. Si muchos dicen, siguen batallando, es que un niño no tiene pecado, entonces, ¿qué hacemos con Romanos 3, con el capítulo 3 de Romanos? Que menciona entonces el capítulo que todos somos pecadores. Entonces, no podemos tener compañerismo, no podemos tener una identidad espiritual con otra persona y compartir esa identidad espiritual en la Santa Cena si no tenemos la misma hermenéutica, si no tenemos la misma fe. Porque ¿cómo hay que ver la escritura, la doctrina? Hay que verla una sola. Si usted no ve la doctrina como una sola, pasa el efecto dominó. Y mire tan sencillo. Si decimos que un niño no tiene pecado, entonces ¿para qué vino Cristo? A salvar a todo el mundo. Entonces el texto bíblico debería decir que Jesús no murió por todo el mundo, sino que Jesús murió por algunos y menos por los niños, porque los niños no tienen pecado. Entonces un niño podría redimirse a sí mismo, pero para la Biblia dice que nadie, ningún hombre puede redimir a otro ser humano. Entonces, es un efecto dominó. Nosotros no tenemos una doctrina clara, las otras enseñanzas se van cayendo poco a poco. Por eso, acuérdense en el énfasis de toda esta clase lo que les he dicho. Importante
identificar la doctrina bíblica cuando se le da toda la gloria a Dios. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario de este tema que hemos visto de la Santa Cena hasta acá? Por eso es importante, y aquí tenemos el ejemplo de la Iglesia Bautista. Si Águeda, ¿ibas a hacer alguna pregunta? No, yo Está bien. entendí perfectamente, pastor. Gracias, gracias. Bien. Y, por ejemplo, la Iglesia Bautista que hace parte del listado de las iglesias protestantes que dicen, la Santa Cena es un acto simbólico de obediencia por la cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Entonces, por ejemplo, aquí vemos verdades a medias. Es verdad que recordamos la muerte de Cristo, es verdad que anunciamos su segunda venida, porque la Biblia lo dice, pero aquí es donde está la trampa del diablo. Un acto simbólico. No es un acto simbólico, no lo es, ¿cierto? Es algo real, es algo importante para la fe. Por eso, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, es lo que hace la fe. Recuerden, en Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por la fe creemos esto. Es la presencia real. Ellos también dicen que algo que hacemos por Dios, un mandato que obedecemos y no menciona el perdón. Entonces, siempre vemos que le están dando la gloria a quién, al hombre. ¿Qué es lo que creemos nosotros en la Iglesia Luterana y en la Academia Cristo? Y la Biblia nos enseña que creemos que todos los que participan del sacramento de la Santa Cena reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y el vino. En cuanto participamos de ese cuerpo y sangre dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y la seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. Es lo que nos enseña la Biblia. ¿Qué recibimos? El verdadero cuerpo y sangre de Cristo. ¿Hay una magia ahí? No. ¿Hay un superpoder ahí? No, no. Es lo que dice la Biblia. Y entonces aquí volvemos al mismo tema que hablábamos en la clase pasada. Si yo digo que la palabra de Dios es poder, como dice Pablo en Romanos 1:16, si la palabra de Dios es poder, es dinamita de Dios, es poder, pues, ¿cómo no va a ser poder el nosotros creer en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo? Él no prometió que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí no está Él. Entonces, aquí, las personas que creen que el cuerpo y la sangre simbolizan, representan o se convierten, pues no creen en la omnipresencia de Jesús. No creen en la omnipresencia de Jesús, entonces Jesús no es Dios. No creemos que Jesús es Dios, entonces Él no pudo salvarnos, porque realmente él tuvo que ser Dios para no pecar, para poder cumplir la ley perfectamente. Si ven el efecto dominó cuando no hay claridad en un punto de la doctrina, entonces está negando la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Una pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces, esa declaración que describe mejor lo que dice la Biblia es eso. Es, ¿qué es la Santa Cena? Es tener el pan, el vino y recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso tomamos los elementos. Es el pan, el vino y cuando los tomamos, ¿qué palabras hay que decir? Hay que unir los elementos a la palabra. Toma y come, esto es el cuerpo de Cristo entregado por ti. Toma y bebe, esto es la sangre de Cristo derramada por ti. Ahí estamos uniendo el elemento a la palabra. Por eso, cuando estamos en la adoración, antes de administrar el sacramento,
lo que hacemos es recordar las palabras de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó el pan y señalamos el pan, mostramos el pan o tomamos el pan. ¿Y por qué lo queremos señalar o tomar? Para mostrar las palabras de Jesús. La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Terminada la cena, tomó la copa, la pasó, la bendijo y la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre que es derramada para perdón de pecados. Y hagan esto todas las veces que puedan en memoria de mí. Y luego en la administración, toma y come, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, toma y bebe, esta es la sangre de Cristo para perdón. No olvidemos eso, para que podamos administrar bien la Santa Cena de acuerdo a como la Biblia lo dice. Y es ahí donde ustedes tenían una de las preguntas, el problema de Lutero y de Zwinglio. Recuerden que Zwinglio, pues él fue uno de los reformadores y nunca pudo ponerse de acuerdo con Lutero en cuanto a algunas enseñanzas, pero una de las enseñanzas tiene que ver con el tema de la Santa Cena. Y hay una historia de estos dos hombres. En 1529 hay un hombre alemán llamado Felipe Hexe y él quiso unir los luteranos y protestantes, pero ¿saben por qué los quiso unir? Por razones políticas. Entonces los teólogos protestantes y luteranos se reunieron en un lugar que se llama, y está en Alemania, Marburgo, y aunque coincidieron en muchas enseñanzas, pues Lutero y Zwinglio no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto a la Santa Cena. ¿Y por qué no se pusieron de acuerdo? Por este mismo tema que estamos estudiando en esta mañana. Entonces, la interpretación literal, que es lo que nos enseña la Biblia. Cuerpo y sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino. Zwinglio que afirmaba, pues Cristo no puede estar realmente presente en la Santa Cena en todo el mundo. Entonces aquí vemos cómo Zwinglio usa su razón de manera magisterial. Jesús no puede estar en todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a estar? Entonces, si Él no puede estar en todo el mundo, mire que Jesús no sería omnipresente, no sería omnisciente, no sería omnipotente, no sería Jesús Dios. Si Jesús no es Dios, no hubiera podido venir a este mundo para llevar una vida perfecta sin pecado. Entonces, mire cómo se daña la doctrina bíblica. Pero, ¿qué es lo que hay que creer? La presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá, mis hermanos? Él nunca se dio cuenta del poder de Jesús. Muy bien dicho, Ramiro. Sí, nunca se dio cuenta del poder de Jesús. ¿Alguien más? Entonces, en nuestra identidad espiritual, que es lo que estamos estudiando, pensemos, bueno, ¿yo con quién voy a tomar la Santa Cena? Porque si yo creo en estas palabras de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, pues necesito hacer un paréntesis y ver qué está diciendo en mi iglesia en cuanto a eso. Y ese paréntesis es importante. ¿Por qué es importante hacerlo? Por la salvación, por la vida eterna. Porque es increíble que tomemos la cena indignamente, porque si la tomamos indignamente, pues hay juicio. Y si hay juicio, pues hay muerte eterna. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que haya salvación. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Por eso, aquí tenemos esas diferencias, ¿cierto? En cuanto a lo que enseña la Iglesia de Roma, a lo que enseña la Iglesia luterana y la Iglesia protestante, ¿cierto? Nosotros que creemos que el cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes con el pan y el vino, pero de manera que no podemos percibir, ¿cierto? Esto es por fe, esto es un misterio por fe. Y recibimos la seguridad del perdón y una fe fortalecida en la Santa Cena. Es lo que la Biblia nos enseña. Las iglesias protestantes
Pues ya, ¿qué términos usan? Como ya lo sabemos, el pan y el vino simplemente simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, hablan de una representación. Otros dicen representa. Y la cena del Señor no otorga perdón, sino que es un acto de obediencia que nos recuerda el sacrificio de Cristo. Y la Iglesia Católica Romana, que dicen que es un sacrificio real. Recuerden que para el católico romano cada misa es un nuevo sacrificio y únicamente lo puede hacer el sacerdote. Para que los sacramentos tengan validez en la Iglesia de Roma, tiene que hacerlo el sacerdote. Eso no es algo vivo. Entonces, es un sacrificio real ofrecido por el sacerdote que perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz. Para ellos, el pan y el vino no está presente allí, se convierten. Y esto es lo que daña la doctrina, las palabras. Se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo y es lo que se llama la transustanciación. Y ese sacrificio otorga el perdón de algunos pecados. Porque recuerden que la Iglesia de Roma hace diferencia a los pecados, de pecados veniales, pecados mortales. Entonces, inclusive, ese perdón de pecados puede beneficiar incluso a quién, a los muertos. Y créame, yo me sorprendo porque yo he ido a funerales de familia que son católicos romanos. Por respeto a mi familia, yo he estado pues en una misa escuchando y, y he escuchado eso, como el sacerdote dice que al tomar la cena, estamos tomando la cena por el familiar que también murió. Y eso, pues, yo me quedo sorprendido hasta donde pueden llegar esas afirmaciones, cosas que la Biblia no dice. Bueno, mis amigos en Cristo, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario en cuanto a la Santa Cena, en cuanto a la comunión cerrada? Si es claro lo que hemos enseñado hoy, si es claro en cuanto el probarnos a nosotros mismos y el discernir, o sea, el que creamos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ha sido claro ese punto? Ramiro. Eh, bueno, cuando en la católica, pues siempre le enseñan a uno que en la cena, pues eso lo hacen en conmemoración a él, pero la verdad yo nunca había escuchado, o por lo menos me han enseñado eso, que también era para perdonar pecados. Pero eso yo no me acuerdo que me lo habían enseñado así, Sí, solamente imagínese, para conmemorar y ya. O imagínese, sea, es como una celebración, listo, nada más. imagínese. Entonces falta lo más importante, ¿cierto? Lo que dice la Biblia, para perdón de pecados. Sí, porque uno tenía, para uno poder, por lo que llaman a comulgar, uno tenía que, si fue por ser soltero, tenía que confesarse, cumplir la penitencia que le ponen a uno y luego ahí sí comulgar. Bueno, de pronto en esa parte uno tiene que arrepentirse, pero lo hacían de una manera que no, como usted dice, no es bíblica. Sí, Y, y si era casado, pues también tiene que hacerlo en parte, sí, porque el que no es casado no puede comulgar, así no puede tomar la cena. sí, Pero sí, como usted dice, o sea, de una manera muy diferente le enseñan a uno de que eso sí es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en el momento en que están haciendo la Eucaristía, pues como le llaman. Pero usted me dice pues que sí, obviamente, y yo sí decía, pues si Jesús dijo que ese es el cuerpo, pues siempre tiene que ser así. sí, así es. Así es. Eso es la hermenéutica. Bien. ¿Alguien más? Si tienen alguna duda, por favor, hágalo saber, porque ese es un tema fundamental de la fe. ¿Cierto? Del- Esto, por eso estamos descubriendo nuestra identidad espiritual. ¿Quién voy yo a identificarme en la fe? Francisca se levantó la mano. No, muy bien. Entonces aquí yo quiero escucharlos, ¿cierto? Por ejemplo, la razón humana, y aquí piensen en la razón usada de manera magisterial, o sea, no de manera ministerial, sino lo que cree el hombre. ¿Qué dice el hombre acerca de la condición natural que tenemos todas las personas? ¿Qué dice el hombre? ¿Recuerdan?
Por lo general, ¿qué dice el hombre en cuanto a la condición natural? Y tiene que ver con el pecado. Pero recuerden cuando muchos dicen que un niño no tiene pecado, o cuando muchos dicen, y yo creo que ustedes los han escuchado, que hay personas que pueden cumplir los mandamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen muchos en cuanto a la condición natural? Pues muchos dicen que hay Somos, algunos, sí, que hay algunos que no tienen pecado, ¿cierto? somos espiritualmente muertos, ¿no? Eso dice la Biblia, muy bien, Ramiro. Eso es lo que dice la Biblia. La razón de manera ministerial, ¿cierto? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Pero ¿qué dicen muchos con la razón humana? ¿Qué dicen muchos? Hay alguien que no tiene pecado. Por eso algunos dicen, un niño no tiene pecado. O recuerden en la iglesia de Roma, ¿qué dicen? Los santos. ¿Se acuerdan por qué en la iglesia de Roma personas son llamadas santas? Sencillamente por su estilo de vida, porque vivieron según ellos. Y es donde ellos dicen que suben a esta persona a, a- al altar de los santos. Y es el listado, ¿sí? Inclusive hay en países que tienen la costumbre de poner a las personas los nombres de acuerdo al santo del día que haya nacido. ¿Por qué se llama este Antonio? Porque nació el día de San Antonio. ¿Por qué sí se llama Claudio? Estoy bromeando, Claudio, porque nació en el día de San Claudio, ¿sí? Entonces, eso era costumbre y todavía hay costumbres de algunos lugares que es así. Claudio, Sí, la duda que tengo yo con el bautismo. Si nosotros estamos bautizados ya de niños, ¿no los podemos bautizar de nuevo de grandes? y recordamos lo que estudiamos la clase pasada de Efesios 4, que no es un solo bautismo. Y si el bautismo se hizo correcto, ¿cierto? De niños. ¿Y cómo es el bautismo correcto? En el agua, unido a la palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que manda la Biblia. Y entonces yo de adulto, yo no tengo que volver a bautizar. Si yo voy a pertenecer a una congregación, lo ideal es yo afirmar la fe en las creencias de esa congregación, ¿cierto? Que el bautismo solamente es uno, ¿sí? Esa es la duda que tengo porque yo estoy congregado en una iglesia eh, y ahora en noviembre los vuelven a bautizar. O sea, los piden que el que se quiere bautizar, estamos haciendo también el mismo curso y todo eso, y bueno, y dicen que el que se quiera bautizar se puede bautizar de nuevo. Eh, Eh, y todo eso viene del movimiento pentecostal y carismático, que creen vivir un nuevo Pentecostés cada vez, pero hay que ser fieles a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Es Efesios 4, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan de ese pasaje que leímos? Un solo Señor, pues, una sola fe, un solo bautismo. Pues, ¿cuántos bautismos hay? Hay uno, no necesitamos bautizar. Lo que sí necesitamos es alimentar nuestra fe. ¿Cómo la alimentamos? Estudiando la palabra, tomando la Santa Cena con frecuencia. Gracias. Ahora aquí el papel de nuestra conversión. Recuerden lo que muchos creen en cuanto a la conversión. Entonces yo puedo aceptar a Cristo, yo puedo recibir a Cristo. Y volvemos al tema que mencionó Ramiro ahorita, Efesios 2:1. ¿Cómo estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Qué necesitamos nosotros? Nacer de nuevo. Entonces, por ejemplo, el bautismo nos da la fe y el bautismo da el Espíritu Santo, como lo vimos con la clase pasada. El Evangelio nos da la fe. Por eso la Biblia que dice en Romanos 10:17, la fe por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo decir que yo iba por la calle, llevaba una botella de alcohol, iba totalmente ebrio con una mujer aquí, otra mujer acá, y de un momento a otro Dios me dijo, alto Henry, usted es para mí. Eso no dice la Biblia. Todos nosotros los que tenemos la fe en Cristo Jesús es por el poder de la palabra de Dios, porque escuchamos la palabra de Dios, porque fuimos bautizados. Es por eso que tenemos la fe, no por cosas milagrosas o los famosos testimonios. Tengan cuidado de eso.
Nosotros podemos contar la experiencia de cómo llegamos a la fe. Es verdad. Todos llegamos tal vez a la fe en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pues su servidor fue así. Yo llegué a la fe en momentos muy difíciles de mi vida, a causa de mi pecado. Pero Dios usó ese momento para yo escuchar la palabra. La fe es por el oír. Y es porque soy cristiano, porque el poder de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, me hizo hijo de Dios a través del Evangelio, a través del bautismo. Ramiro. Eh, bueno, pastor, yo quería una pregunta, pero no sé si será una tonta pregunta o no, pero igual quiero hacerla para saber, para tener la respuesta concreta. Bueno, en la clase del domingo el pastor Elkin dijo algo sobre lo que está haciendo ahorita de la fe, de que Dios es el que se la pone a uno. Entonces, yo se iba a preguntar, pero en el momento pues no me dio la oportunidad. O sea, fe es una cosa y creer es otra. O sea, son dos cosas muy diferentes. No, es lo mismo, sí, es lo mismo. Y lo que pasa, demás compañeros de estudio, hermanos en Cristo, nosotros los domingos a las 8 de la mañana hora de Colombia tenemos una clase de la Iglesia Luterana Cristo, ¿cierto? Entonces nos reunimos, estamos estudiando los milagros de Jesús. Y es la clase que dice Ramiro, sino que la Biblia nos enseña mucho de la fe salvífica, Ramiro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fe salvífica? Ujú. Es la que siempre nos lleva a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces es ahí donde hay que hacer la diferencia, ¿bien? Entonces, mucha gente no diferencia eso. Entonces, porque mucha gente dice, ah, yo tengo fe, porque yo tengo fe, Dios me bendice. No, ahí es donde está mal usada la palabra fe, ¿sí? Entonces, Dios, No ¿por sé qué por qué nos bendice? Por su misericordia, por su amor. Bien. yo lo pregunto porque pues, hay partes, no sé si estoy equivocado, hay partes donde Jesús le hace milagros a algunas personas y le dice, por tu fe te ha salvado, por tu fe Sí, por, te sana. sí, por la confianza, porque era un hombre que es creyente. Pero Jesús nunca Ujú. nunca hizo un milagro a alguien para que tuviera fe. Jesús hizo los Ah, milagros a las personas que él dio fe, que es una cosa mala que pasa con los testimonios. Bien. Que muchos dicen, ay, ¿usted por qué cree? Ay, porque yo vi este milagro. No, uno no puede creer por eso, uno cree es por el poder de la palabra de Dios. El otro tema es el bautismo, ¿cierto? El otro tema es el bautismo. Recuerden que el bautismo, ¿qué dice la razón? Que es un paso de obediencia, no es un paso de obediencia. El bautismo es para perdón de pecados y el bautismo es la fe en Cristo Jesús. Y hoy hablamos también de la Santa Cena. La Santa Cena es para qué? Para perdón de pecados. Por eso necesitamos hablar de la Santa Cena como es. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y por lo que aprendimos, vamos, cada vez que tomar la Santa Cena, el arrepentimiento es muy importante, ¿cierto? Si nosotros somos impenitentes, es decir, estamos practicando un pecado, yo no puedo tomar la cena. Entonces, ¿cómo estoy practicando un pecado? Es que yo soy casado y tengo una amiguita por ahí, entonces nadie se ha dado cuenta que yo tengo una amiguita, yo estoy practicando o, o constantemente estoy diciendo mentiras, 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 pues es pecado, ¿cierto? Eso es abusar de la gracia. Es que nos enseña la Biblia. Mira, la Biblia es muy claro, el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Esto es el probarse a sí mismo y el discernir es creer en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, para la Iglesia Católica Romana, el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para ellos es un nuevo sacrificio, ¿cierto? Un nuevo sacrificio que se encuentran con Él, por ese nuevo sacrificio cada vez que están en la misa. Para la Iglesia Luterana, para nosotros el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo es para perdón de pecados, ¿cierto? Nosotros creemos en la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo y es para perdón de pecados, ¿cierto? Es lo que nosotros creemos, es lo que la Biblia nos enseña. Y para los protestantes,
es un acto de obediencia que conmemora su muerte. Eso usan las palabras que representa, que significa, y eso no es lo que dicen. ¿No? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario hasta acá? Profe, tengo una pequeña pregunta. Claro, Francisca. ¿Puedo? ¿La Santa Cena y el bautismo es un medio de gracia o un sacramento? Me disculpan la pregunta, mi ignorancia. No, es muy buena esa pregunta. Es un medio de gracia, ¿cierto? Porque es la manera Ok. de la fe, de recibir la fe y mantener la fe, ¿cierto? Entonces recibimos la fe con el bautismo y mantenemos la fe con la Santa Cena. Bien. Sí, Entonces, pero también tenemos que usamos, tener cuidado. sí, pero también usamos para estos dos, usamos la palabra sacramento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una palabra que significa como misterio, ¿sí? Porque no podemos nosotros comprender con nuestra razón como un poco de agua unido con la palabra da fe y perdón pecados, o porque nuestra razón no podemos entender cómo en el pan y el vino está la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, son los misterios de la fe, porque eso es lo que en verdad significa la palabra sacramento, misterio, es lo que significa. Y ya sabemos que solamente en la Biblia hay dos sacramentos, y esos dos sacramentos es el bautismo y la Santa Cena. Y también los podemos llamar medios de gracia. ¿Bien? Ah, ok. Entonces también fue visible. Entonces, cualquiera de las dos cosas que lo llamemos, estamos en lo correcto. Estamos como Perfecto. la Biblia nos enseña. ¿Bien? Sino que acuérdate Eso. que, por ejemplo, medios de gracia o palabras de sacramento son términos que la iglesia usa para poder explicar la doctrina. Ujú. ¿Cierto? Ah, ok. Bien, es lo También era mismo mi como la duda. palabra Lo demás Trinidad. todo. Sí, es lo mismo como la Ajá. palabra Trinidad. La palabra Trinidad, pues no está en la Biblia, como muchos siempre pelean, y es verdad, pero es la manera de explicar que Sí, son tres personas distintas, un es solo verdad. Dios verdadero. Bien, Sí. Ajá. muy bien. Está Entonces, bien, gracias. hay una tarea para ustedes y es una tarea que es personal de cada uno de ustedes. Si en su identidad espiritual, la Santa Cena no usan las palabras tal como Jesús lo dice, o no ven el sacramento tal como Jesús lo dice, si en su iglesia no ven la conversión, no ven el bautismo, no ven la doctrina de la justificación como la Biblia lo dice, pues es bueno pensar en nuestra identidad, porque estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de nuestras almas, estamos hablando del cielo, y eso es más importante que cualquier. Yo amo a mis padres, yo fui criado en la Iglesia Católica Romana, yo amo a mis padres, agradecido con ellos que me llevaron al bautismo, ¿cierto? Pero hubo un momento dado que yo dejé de ser católico romano. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Que convencido de que la palabra de Dios no era enseñada en la Iglesia Católica Romana. Años después, mis padres se dieron cuenta el por qué yo estaba acá. Y yo doy siempre gracias a Dios de ellos, porque hoy en día ellos escuchan la palabra de Dios conmigo, cregan conmigo. ¿Pero por qué? Porque también con el tiempo se dieron cuenta que allá no estaban enseñando la palabra de Dios. Entonces, eso es un examen que cada uno de ustedes necesita ir haciendo en cuanto a su identidad espiritual, porque hay que tomar algo muy en serio en esta vida y es nuestras almas. El alma no muere, vamos al cielo o vamos al infierno. Pero usted y yo vamos a ir al cielo por la fe en Cristo, por nosotros. Muy bien, entonces vamos a mandar la tarea al grupo de WhatsApp para el próximo martes, la lección 7. Entonces quiere decir que también tenemos 2 semanas de clase y vamos a terminar por oración. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta mañana con tu palabra, por fortalecer nuestra fe, darnos el crecimiento espiritual que necesitamos. Te pedimos que nos ayudes a discernir bien nuestra identidad espiritual, que crezcamos, nos fortalezcamos en la fe, que sigamos adelante en este camino de salvación. Bendice, Padre de amor, nuestras vidas, que podamos glorificar tu nombre en cualquier lugar, que este fin de semana escuchemos tu palabra y podamos ser fieles a ella,
y siempre veamos nuestro pecado y el amor de Cristo en nuestras vidas. También ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, bendícenos conforme a tu voluntad y te pedimos para que espiritualmente sigamos en esta libertad que tú nos has dado, que nos ha hecho libres del pecado, de la muerte y del diablo. Gracias por darnos en tu misericordia al cielo y permite que el Espíritu Santo siempre siga viviendo en nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con esto Amén. quedamos despedidos, un buen fin de semana y gracias por estudiar con nosotros. Gracias a Bendiciones. ustedes, profe. Bendiciones, igualmente. Profesor, Dios me lo bendiga, hermano. Bendiciones. Igualmente. Buen provecho, hermanos y hermanos. Oye, Dios lo bendiga. Amén. Chao. Amén. seguimos.